Hola amigos, soy Manuel Aragonés y lo que vamos a aprender hoy es a aplicar un formato condicional a una tabla para que al poner una palabra en una de las columnas nos aparezca un relleno amarillo en toda la fila. En este caso, cuando escribo la palabra sí en alguna de las celdas de la columna descatalogado, pues me aparece un relleno que me marca toda la fila completa. Si te interesa saber esto, sigue conmigo en el vídeo. Bueno, no se olviden de suscribirse primero que nada, que me ayudan mucho en mi proyecto de formación en Excel. Bueno, tenemos una tabla con productos y tenemos una columna en la que recojo si el producto está descatalogado o no y cuando está descatalogado pues le pongo la palabra sí. Y lo que yo quiero es que mediante un formato condicional, cuando aparezca la palabra sí o cuando yo escriba la palabra sí, me marque toda la fila con un relleno para destacarlo y así darme cuenta de que ese producto está descatalogado. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es seleccionar toda la tabla a la que queramos hacer este formato personalizado. Seleccionamos toda la tabla hasta el final y luego nos vamos a el menú formato condicional y le decimos que vamos a aplicar una nueva regla. En el formato condicional vamos a elegir la opción utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y en esta cajita de aquí es donde vamos a escribir la fórmula. La fórmula que vamos a escribir igual y vamos a poner el signo de dólar, la letra G y el número 1. Con esto le estamos diciendo que en la celda G1, que es la primera celda de la columna, me aplique este formato y le voy a decir que si esto es igual a la palabra sí, pues que me haga el relleno. Ahora le daremos el relleno, pero es importante ponerle el signo dólar en la letra G para que el formato condicional se aplique a toda la columna G, para que cuando vayamos bajando por fila, siempre la columna G se quede fija y lo que vaya cambiando solo es el número de fila. ¿Vale? Entonces, esto es lo que le vamos a escribir y vamos a aplicarle el formato que queremos. En este caso yo he puesto un relleno amarillo, ¿vale? Y le damos a aceptar. Y en este caso ya tendríamos lo que es el formato condicional aplicado y simplemente le tenemos que dar a aceptar. Y nada más, tan fácil como esto. Recuerden que hay muchas opciones en el formato condicional que nos pueden ser muy útiles y recuerden que tienen muchos vídeos a su disposición en mi canal de YouTube con muchos trucos y muchas opciones de este tipo que les permitirán aprender más y más cada vez y ser unos auténticos expertos en Excel.